That is God. And that are the Peaky Blinders. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy estamos aquí para hablar de una de las series que posiblemente más popularidad ha ido ganando poco a poco durante los últimos años. De ser una serie casi de culto durante las primeras temporadas, ahora hay un montón de gente que la sigue y me alegro porque al final creo que es una serie muy buena, que aporta muchísimo y que tiene una personalidad y un toque muy especiales. Hoy concretamente vengo a hablaros de la quinta temporada, una temporada que sigue bastante bien el hilo de las anteriores y el progreso, digamos, de las tramas es interesante, sobre todo porque en esta nueva historia o en esta nueva etapa nos cuenta un tema más político a gran escala, una evolución interesante también en el personaje de Tommy Shelby, y nos sitúa también en un contexto en el que la historia, digamos, lo que ocurrió realmente, cobra también relevancia en la época actual, ya que ese ascenso, digamos, de la ultraderecha y del fascismo en Europa se puede equiparar un poco al momento actual debido a las diferentes crisis que bien se vivieron en esa época y las que se están viviendo actualmente. En este contexto convulso y justo después del crack del 29 en Estados Unidos, la temporada sigue teniendo esa especie de rivalidad siempre entre bandas, pero como digo, la política y las motivaciones de Tommy Shelby cambian bastante y de pronto vemos a un Tommy Shelby diferente, introspectivo, muy abrumado, pero luchando por un objetivo más grande que él. Como siempre, la fotografía y la banda sonora van muy acorde con este tipo de serie británica, y sin duda lo que más me gusta de esta serie, y esta temporada vuelve a ocurrir, son los diálogos. Muchas veces se echa de menos un poquito que los diálogos realmente puedan ser el protagonista de las escenas. Ocurría en Juego de Tronos mucho, por ejemplo en las primeras temporadas. La comunicación de los personajes era el eje central casi de los capítulos, y Peaky Blinders me hace recordar esos momentos en los que puedes llegar a ver un capítulo en el que hay un par de momentos de acción puntuales que dan esa chispa también al episodio, pero lo que más te acaba gustando es esos intercambios de golpes dialécticos entre los personajes. También os digo que esta quinta temporada se me ha hecho corta, 6 episodios, pues parece que no da tiempo a ver todo lo que podíamos haber visto en esta temporada, haber disfrutado más ese conflicto, haber tenido más tiempo de entrar en la cabeza de Tommy, porque esta temporada ha sido muy interesante ver cómo poco a poco se iba abrumando, cómo sentía la sombra de alguien que iba a quitarle el puesto, cómo el problema político le afectaba, cómo recuerda el amor y apenas ahora tiene ganas de enamorarse. Todo eso me hubiera gustado verlo un poquito más en profundidad, pero aún así creo que esta temporada tiene muchísimos aciertos y está a un nivel impresionante. Para hacer el análisis de la temporada me gustaría ahora ir parando en los diferentes momentos clave de cada episodio que han ido escribiendo, definiendo un poco la trama de esta Season 5 y que nos han dicho mucho, bien a nivel político, bien a nivel personal de cada personaje, y que han sido también para mí lógicamente los momentos que más me han gustado. El episodio 1, aparte de situarnos en todo ese contexto histórico de esas grandes pérdidas en la crisis americana del 29, me quedo con un par de momentos puntuales que creo que están increíblemente construidos. Por un lado, la amenaza que Tommy Shelby le hace al juez del Tribunal Supremo. Primero comienza contándole una anécdota de la guerra en la cual los generales pues iban a caballo y él acabó disparando a uno, y después utiliza ese mismo símil para amenazarle y decirle que no va a tener ningún pudor en acabar con su carrera con esas fotos que tenía de él abusando de menores, y esa amenaza, incluso tirando el vino después sobre su mesa, me pareció increíblemente poderosa. O sea, fue una escena que me gustó muchísimo. Y en este mismo episodio también hay algo similar, una vuelta de tuerca que hace Tommy, y es esa conversación que tiene con el periodista, que es homosexual, que es gay, que se le ha visto con ciertos hombres en una época en la cual eso era casi, por desgracia, impensable. Y es curioso ver cómo primero es el periodista el que comienza la conversación amenazándolo, diciéndole que él ha hecho cosas que se pueden llegar a saber, cómo Tommy parece que se hace el tonto al principio y le da como ese anzuelo que el periodista muerde, y después la escena da la vuelta. Tommy es capaz de sacarle esos entresijos que él también ha investigado sobre el periodista y asustarle del todo. Yo pensaba que con la amenaza y esta conversación ya va a ser suficiente, pero Tommy realmente quiere asegurarse. Tommy decide acabar con su vida al final del episodio, y eso me pareció bastante duro, sinceramente. En el episodio 2 de esta temporada, a pesar de no ser uno de los personajes más importantes de la historia, me impactó bastante la muerte del hijo de Aberama Gold. Como los chicos de Glasgow le alzan en la cruz esa y lo matan allí crucificado bajo la vista de su padre. Es una escena muy dura que realmente rompe del todo al personaje de Aberama Gold. Si ya era una persona violenta, una persona impulsiva, este evento termina por hacer que estalle.
Y ya en este segundo episodio también vemos a un Tommy Shelby al cual sus problemas mentales o su carga mental, bien derivado de la guerra, de las personas que ha perdido, de los errores que ha cometido, le atormentan de una forma inquietante. Tiene visiones de uno de sus primeros amores, tiene momentos extraños en los cuales duda de todo, y esa introspección del personaje, esas dudas que tiene de que alguien le vaya a quitar su puesto, de que alguien vaya a destronarle como rey, le hace estar más en guardia, más agresivo y ser también de alguna forma más peligroso. El arranque del episodio 3 con la escena de las monjas en el orfanato me pareció bastante impactante. Ver a Tommy Shelby y a Polly llegar al orfanato y ver a Tommy romperle las gafas con esa violencia a unas monjas que están ahí, pues sí, con cierto orgullo y con cierta chulería incluso diría, habiendo hecho lo que han hecho, que era pues maltratar a los niños e incluso haciendo que una niña llegue a ahorcarse por los sufrimientos que ha tenido en ese orfanato. Es una escena que me pareció realmente directa, cruda, y en la cual ninguna de los dos bandos parece dispuesto a ceder dentro de lo que son cada uno de ellos, lógicamente. En este tercer episodio también conocemos o vamos viendo cada vez más en profundidad también a Oswald Mosley, que es el villano, digamos, principal de esta temporada, y que es un personaje real, es un personaje que tuvo relación con el partido fascista de Gran Bretaña, el cual os recomiendo también que si no queréis spoilers de cara a la próxima temporada, porque parece que va a seguir siendo el villano, es mejor que no miréis en Wikipedia nada sobre él. Yo lo hice antes del último episodio y fue un error. Y bueno, lo dicho, es un personaje ambicioso, vanidoso, con unas ideas que realmente son aterradoras y que marca, como he comentado un poquito, ese comienzo del ascenso del fascismo y del nacionalsocialismo en Europa. Me parece apropiado que esta serie haya cogido el alzamiento de la ultraderecha en Europa, aprovechando momentos de crisis y de duda, para traerlo a la actualidad, porque realmente es un tema que está ocurriendo en Europa, con partidos de la ultraderecha, pues por ejemplo en Italia, en España, con ideas muy conservadoras en países como Gran Bretaña o Estados Unidos. Es algo que está ocurriendo en muchísimas partes, con lo cual me gusta que hayan tratado este tema y me gusta también cómo lo han enfocado, dejando claro el riesgo que conllevan ese tipo de ideas. Y para mí dentro de este episodio también hay uno de los momentos visualmente más espectaculares y para mí de los momentos que más me han impactado de toda la temporada, es cuando Arthur, llevado por las palabras de Oswald Mosley de que su mujer estaba viendo a otra persona, le hace una visita a contraluz, vemos cómo le machaca la cara en el suelo, cómo habla de que es un buen hombre pero que sus manos las maneja el diablo, y es un poco el personaje de Arthur, que es una persona impulsiva, con miedos, con remordimientos, con lo cual refleja muy bien la personalidad de este personaje, y luego aparte la escena está ejecutada de manera brillante. Del episodio 4 me quedo con la escena en la cual, mientras el cisne está bailando, digamos, en el baile de ballet que prepara Tommy Shelby en su casa, transcurre toda la parte de la mujer de Arthur Shelby tratando de dispararle mientras Polly le salva. Es una secuencia muy bonita, y también me ha gustado mucho en este episodio cómo Chang, el personaje chino, llega al pub de los Shelby y se lo monta de forma que mientras una mujer que se hace pasar por prostituta apunta con un arma afín, con lo cual él es capaz de proponer lo que quiere a Tommy y ser escuchado. En el episodio 5 me quedo por ejemplo con la escena del coche bomba, porque aparte de ser visualmente muy bonita, nos muestra la preocupación real de Tommy Shelby en esta temporada, que ya trasciende un poco lo personal, porque realmente sus intereses personales estaban dentro del coche, es decir, ahí estaban las pruebas que podían involucrar a Oswald Mosley y todo eso, pero al explotar el coche él se preocupa más por un niño que ha muerto, con lo cual esa bondad, esa evolución del personaje hacia buscar realmente el bien, creo que está ocurriendo, y es interesante ver cómo está pasando. Y luego, como no, el momento también de Arthur, que tenía que tenerlo esta temporada con su ametralladora contra los enemigos que les están acorralando. Es un momento muy guay, a mí me gustó mucho, y es un momento sobre todo divertido. Creo que esta serie, a pesar de ser una serie seria, de hecho, porque pues eso, es una serie profunda, trata temas interesantes, pero está cargada de humor. Muchas veces el personaje de Tommy parece muchas veces harto de todo, tiene ciertos toques de comedia que son muy buenos. Y luego también, aunque no dure mucho, el personaje del francotirador me ha parecido curioso, pero no tanto por él, que parece alguien simpático y alguien que ha sufrido muchísimo, pero es interesante, como digo, para mostrar cómo eran los centros psiquiátricos en esta época, que más que centros psiquiátricos eran cárceles en las cuales no sabían cómo tratar tu enfermedad y te pasabas el resto de tu vida medicado con productos que únicamente te dejaban peor de lo que estabas, y tu vida se reducía, digamos, a vivir entre cuatro paredes esperando la muerte. Muy duro cómo se muestra, con un lugar oscuro, un lugar lleno de sufrimiento. La forma de la sociedad de ver este tipo de problemas creo que ha avanzado muchísimo, y retroceder a ver cómo le tienen sentado en el suelo con una camisa de fuerza, encerrado, es muy duro. En el episodio 6, que es el último de la temporada,
me gusta la conversación que tienen Churchill y Tommy Shelby, porque este personaje, aparte de darle un poco de sentido a toda la trama política de la temporada y hacer un buen resumen de lo que está ocurriendo, es capaz de ver en Tommy esa decisión de querer evitar algo parecido a lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, en la cual Tommy participó. Esa idea de ver el auge del fascismo a Tommy le está haciendo pensar que eso se puede repetir, y por eso está informando de él, por eso planea asesinarlo, y Churchill en esta escena lo que hace es darle el visto bueno a lo que está haciendo. Es decir, darle la razón en que eso es algo que hay que parar ya. Luego, otro de los momentos clave de esta temporada ha sido la conversación con Michael y con su esposa cuando tienen esa reunión familiar. Y Michael se atreve a decirle incluso que él es el relevo de Tommy y que él va a ser capaz de llevar el imperio mejor de lo que lo están llevando ya las viejas glorias. El enfrentamiento entre Tommy y Michael, sobre todo como Michael saca la navaja y le dice córtame si te atreves, me da que pensar y creo que Michael posiblemente o bien se reconduzca, cosa que ya empiezo a dudar, o bien se convierta en un villano para la próxima temporada, lo cual sería una vuelta de tuerca muy interesante. Ver cómo Tommy y Michael se enfrentan, es decir, las viejas glorias contra esa nueva generación, puede llevarnos a momentos muy dolorosos porque hay demasiados sentimientos involucrados, ya que sería una pelea interna casi de la familia. ¿Os parece que esto podría pasar en la próxima temporada? Decídmelo en los comentarios, quiero que me contéis cómo veis el personaje de Michael y cómo va a solucionar o cómo se van a desarrollar esos roces que tiene con el de Tommy. En esa última escena del disparo, en la cual yo, como un gilipollas, al final miré en Wikipedia quién era Oswald Mosley y vi que no moría, pues ya me hice el spoiler de que no iba a salir bien el disparo de francotirador. Pero bueno, en sí la escena me gustó mucho, me recordó un poco incluso a Malditos Bastardos, por esa idea de un cine, un teatro y esa idea de matar al líder del fascismo. Pero nada, quiero decir que fue cierta similitud que se me ocurrió. Creo que es una escena muy interesante, creo que todo se vuelve un caos en cierto punto en el cual no sabes qué está pasando. Me dio mucha pena, por ejemplo, que Abraham Gould no sea capaz de vengarse por la muerte de su hijo. Es más, muere allí en este teatro y se queda como a medias. Yo esperaba una venganza. Esa cuenta atrás tensa con los disturbios de la entrada, con los judíos también generando ese disturbio, con la impaciencia de Tommy. Muy bien el final de temporada. Y la pregunta es cuál es el eslabón que ha fallado en este plan de Tommy, y parece que todo apunta a Finn, ya el chico este que está contratado para hacer las apuestas deportivas relacionadas con el fútbol. Algo ha fallado ahí, algo se ha filtrado ahí y alguien sabe más de lo que debía saber para frustrar el plan de Tommy. Seguramente igual la gente que ha matado al amante de Ada, que es el que muere en la explosión de coche. Hay alguien por ahí que sabe más de lo que debería y alguien que ha hablado más de la cuenta también. Y termino la review hablando del momento más sorprendente quizá de esta temporada. Dos personajes que tienen una química impresionante, que funcionan de forma espectacular en pantalla y son, como no, Alfie Solomon y Tommy Shelby. Se hablaba la temporada pasada de que podía ser que Alfie no hubiera muerto en la escena de la playa. Me parecía un buen final para el personaje, me gustó como final, pero la satisfacción de verle volver con lo que aporta a la serie, digamos que perdono que ese momento de la temporada pasada no sea su último y me gusta volver a verle, volver a discutir con Tommy, volver a hacer ese tipo de bromas que se lanzan, ese tipo de dardos que se lanzan, y como no a Tom Hardy actuar, que bueno, que cuando lo juntas ya con Cillian Murphy, que es el de Tommy Shelby, pues bueno, la escena sale sola y se disfruta muchísimo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, esa es la review que tengo para hacer de Peaky Blinders, una temporada que me ha gustado mucho. Me ha parecido más interesante a nivel de guión, por ejemplo, que la cuarta, que aunque tenía cosas muy interesantes con toda esa parte de los italianos, pero esta creo que a nivel de guión ha sido, aunque sea más original, ha tenido conversaciones increíbles, quizá haya tenido menos momentos de acción destacables, pero los capítulos se sostienen muy bien sobre esas conversaciones, esos diálogos tremendamente construidos, y a nivel técnico, como siempre, la serie es una maravilla. Con lo cual, decidme qué os ha parecido, os ha gustado más que las anteriores, os ha parecido interesante cómo ha tratado los temas políticos. ¿Cómo creéis que va a acabar Tommy Shelby? Parece un personaje que se va degradando poco a poco a nivel psicológico y me recuerda a otros personajes que van cayendo en una espiral de las consecuencias, digamos, de sus propios actos, y me da miedo cómo pueda terminar. Me da miedo que Tommy muera en algún punto de la serie, aunque yo creo que esta serie sin él tampoco se sostiene, con lo cual de morir moriría yo creo que al final. Y nada, nos vemos otro poco por el canal con más reviews, que hay un montón de cosas que vienen, por ejemplo El Camino, la película de Breaking Bad, que también estaré ahí para analizarla. Y luego también me gustaría hacer algún vídeo más relajado de otras series, digamos, de otros momentos, series antiguas, películas antiguas, pero bueno, ya iremos viendo cómo voy haciéndolo, porque tenía mucho acumulado de verano sin hacer vídeo. Hasta la próxima.